Buenos días. En esta guía número 3, presentación de los estados financieros, está integrada por William Esteban Sarmiento, Gladys Correa, Isabel Gómez, Elizabeth Riveros. Estados consolidados de situación financiera. Aspectos generales. Se presume que existe control cuando una entidad es propietaria directa o indirecta por medio de las subsidiarias de más de la mitad del poder de voto de la otra entidad. El reconocimiento contable de los activos y pasivos debe evaluarse inicialmente, es decir, desde el momento en que se convierte en subsidiaria, y estos son valorados a la fecha de compra de su valor razonable, por lo cual provocará ajustes a su valor contable. Balance general. Debe presentarse dividido en capital contable con la participación controladora y capital contable de la participación no controladora. El estado de resultados debe presentar la utilidad o pérdida neta consolidada y la parte que corresponde de la participación no controladora y de la controladora. Estado de flujos de efectivo debe partir de la utilidad o pérdida neta de la entidad económica consolidada que se presenta en el estado de resultados consolidado. El estado de variaciones en el capital contable debe mostrar saldo inicial de las variaciones y el saldo final de la participación controladora y de la no controladora en forma segregada. Presentación de estados financieros publicados. La NIC 1 establece que un grupo completo o un juego completo de estados financieros comprende un estado de situación financiera, un estado de resultados integral y otro resultado integral, un estado de cambios en el patrimonio, un estado de flujos de efectivo, notas a los estados financieros y la información comparativa y un estado de situación financiera al comienzo del periodo comparable. El estado de situación financiera, como su nombre lo indica, pretende mostrar la situación financiera de la empresa a un tiempo específico. Dentro de la estructura de dicho estado encontramos los activos corrientes y no corrientes, los pasivos corrientes y no corrientes y el patrimonio. Sin embargo, la norma indica que las empresas deben revelar esta información en el orden de liquidez de cada uno de los activos. El estado de resultados integral y otro resultado integral lo que pretende es revelar el desempeño de la empresa en un periodo de tiempo específico, revelando si tuvo utilidades o pérdidas. Dentro de la estructura normal de un estado de resultados encontramos los ingresos, el costo de ventas, la utilidad operacional, otros ingresos, gastos de administración, costos de distribución, otros gastos, costos financieros, beneficios en asociadas, utilidades antes de impuestos, gastos por impuestos, entre otros. El estado de cambios en el patrimonio lo que pretende es mostrar de forma separada los importes totales atribuibles a los propietarios de la controladora y los atribuibles a las participaciones no controladoras. Dentro de la estructura de cambios del estado de cambios en el patrimonio encontramos cuentas como dividendos, acciones, utilidad, revaluación de pérdidas y ganancias. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Dónde se pagan los dividendos de capital presentados en los estados financieros? Vamos a partir primero de qué son los dividendos. Los dividendos son las ganancias acumuladas en una sociedad y se reparten entre los accionistas en manera semestral o anual, dependiendo cómo lo hayan configurado, como un beneficio económico proporcional al porcentaje de capital y la participación que aporten en la empresa. El procedimiento de pago de los dividendos es establecido por la Junta de Accionistas, donde se determinará si se pagarán o no, y la cantidad de dividendos, la fecha y la modalidad de pago. Este procedimiento de pago puede realizarse de dos maneras, en efectivo o en acciones. Los dividendos en efectivo estos se generan por los beneficios o ganancias que produzca la empresa para sí misma y se reparten equitativamente entre todos los socios de una misma vez que se haya satisfecho todos los gastos y deudas concernientes a la empresa en cuestión. Y los dividendos en acciones, este medio es utilizado comúnmente cuando la empresa desea pagar dividendos a sus socios, pero no tiene capital para realizarlo, por lo que ofrece un pago en acciones adicionales con las cuales podría invertir y generarse beneficios. Esta repartición también es equitativa entre socios y determina cierta cantidad de acciones nuevas en un porcentaje de acciones pertenecientes al accionista. Gracias. Existen varias modalidades de pago.
pueden ser depositados en una cuenta bancaria o a nombre del accionista, ya sea una cuenta corriente o una cuenta de ahorros, lo que destine el accionista, o con generación de un cheque o un vale enviado a la dirección del domicilio del accionista, o por retiro de cheque o vale, o por en las oficinas administrativas de la empresa. En la modalidad más usada hoy en día es la transferencia electrónica. Las fechas importantes que se deben tener en cuenta es la fecha de la declaración. En esta fecha se da el anuncio por parte de la Junta Directiva de la empresa pagará los dividendos a los accionistas. La fecha de corte, como su nombre lo indica, esta fecha indica un corte para los nuevos accionistas, pues los accionistas compran posteriores a la fecha de corte no reciben el beneficio del dividendo. De igual forma, si el accionista vende una acción después de la fecha de corte, sí recibirá el dividendo por ella, aunque ya no le pertenezca. La fecha de registro es esta fecha, la empresa verifica en su libro de registro quiénes son los titulares registrados, pues los accionistas que no se encuentren en el libro no recibirán el pago de dividendos. Para asegurarse de que ser un titular registrado, el accionista debe haber comprado sus acciones máximo 3 días hábiles anteriores a la fecha de registro. La fecha de pago es la fecha en que la empresa realiza el pago de los dividendos a los titulares registrados. Generalmente sucede una semana después de la fecha de registro. El objetivo de procedimiento de pago de dividendos es el plan de acción que la organización traza a fin de cumplir con sus obligaciones para con sus accionistas en cuanto a la distribución de las ganancias. Esta distribución inteligente de los dividendos se divide en lo que se paga directamente al inversionista y la cantidad destinada a reservas. La idea es mantener parte de las ganancias para la reinversión, por lo que se buscará que el accionista no retire en efectivo toda su parte de los dividendos obtenidos. Los accionistas que reciben pago de dividendos deben declarar en el impuesto sobre la renta el ingreso sobre este rubro en la declaración de renta persona natural. Los dividendos es un instrumento financiero o un componente del mismo, y éste se reconocerán como ingresos o gastos en el resultado del ejercicio. Los pagos de dividendos sobre acciones que se hayan reconocido en su totalidad como pasivos se reconocerán como gastos de la misma forma que los intereses de una obligación, mientras que los rescates o la financiación de los instrumentos de patrimonio se reconocerán como cambios en el patrimonio. Los dividendos clasificados como gastos pueden presentarse en el estado de resultados integral o en el estado de resultados separados, bien con los intereses sobre otros pasivos o como una partida separada. A causa de las diferencias entre intereses y dividendos con respecto a cuestiones como la deducibilidad fiscal, puede ser deseable revelarlos por separado en el estado de resultados integral o en el estado de resultados separado. Los eventuales dividendos pagados en relación con el componente del patrimonio y de acuerdo con ello se reconocerán como distribuciones del resultado. No obstante, si los dividendos no pagados se añadiesen al importe fijado por el rescate, el instrumento en su conjunto sería un pasivo. En tal caso, los dividendos se clasificarían como gastos por intereses. Si los ingresos recibidos por dividendos se clasifican como ingresos ordinarios en el estado de resultados, la empresa lo debe determinar si son de la operación o no. Dependiendo del core del negocio de la entidad, se clasifican los ingresos recibidos por este concepto. Gracias.